Buenas tardes, compañeros y profesores. Soy Carol Nicole Rodríguez Grimaldo, estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales de quinto semestre. Brindaré información sobre los grupos culturales de América y Europa. Yo me guié por el grupo cultural de América, me centré básicamente en los mayas, me parece que es una cultura bastante extensa e interesante y una de las más importantes. Iniciaré con las características más importantes de la cultura. Iniciaré por su calendario, que es más exacto que el calendario gregoriano. Es uno de los más acertados y lo hicieron ellos mismos. También que fue una civilización que abarcó gran parte de América. Y la arquitectura, que es legendaria, todo es extremadamente perfecta y con excelente estructura, tanto desde el inicio hasta el final. Sigo Seguido de esto, sigo con los que desarrollan las ciudades, que son impresionantes templos y pirámides, es decir, son gigantes, pero aún así no pierde o no se quita que deje de ser estructuradamente perfecto. Y por último, que destacaron en la cerámica, el tejido y la metalurgia. Seguido de esto hablaré de la ubicación geográfica de los mayas, aunque digamos que no se desplazaban tanto, pero no fue, digamos, que se quedaron en un solo lado. La ubicación geográfica normalmente era Guatemala y México. Abro paréntesis. En la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco. Cierro paréntesis. Principalmente, así como en Belice y en la parte occidental de Honduras y El Salvador. Normalmente esa era la ubicación geográfica. La lengua de los mayas, digamos que el maya es una de las lenguas indígenas que aún sigue y se habla bastante en la vida cotidiana de los países, de ciertos países. Se habla, digamos, en Campeche, Quintana y en Yucatán. Seguido de esto hablaré de los líderes. La cultura maya era una cultura demasiado organizada que sí decían tenemos que brindar esto para toda la cultura y escogeremos a alguien de líder. Ya lo tenían prognosticado y no era uno al azar, no digamos, no es como ahorita actualmente nosotros que votamos cada 4 años para escoger un presidente, sino que ellos tenían su líder porque creían que era lo mejor para la cultura. Eh, el líder de la máxima autopolítica era Halash Yunik y el Alma-Khan era el sumo sacerdote. Eran como las dos personas más importantes y que ellos mismos escogieron sabiendo que eran demasiado importantes, aún así no dejando de ser organizados. Seguido de esto hablaré del origen de esta cultura. El origen, digamos que es un poco oscuro porque no se tiene una fecha exacta de cuándo surgió esta cultura, pero se aproxima y sacan deducciones, ya que los cazadores, entre comillas recolectores, abandonaron ciertas cosas o ciertos hábitos que eran nómadas y crearon asentamientos más permanentes. Y esto fue, digamos que por primera vez, según lo deducido, vuelve la relevancia, entre el año 7000 y 2000 antes de Cristo. Seguido de esto, seguiré con las actividades económicas. Las actividades económicas, una de las más conocidas y creo que nos enseñan desde el colegio, es la agricultura, pero también ellos se dedicaban y practicaban la caza. Lo que más cazaban eran los jaguares, los venados, los conejos, los monos, las tortugas y la pesca. Como dije anteriormente, eran una sociedad muy organizada, entonces si ellos decían vamos a brindar tantos peces para el mercado, es decir, no lo decían así literalmente, pero para sustentarse tenían en ese día que sacar esa cantidad bien sea de pescados, de tortugas, para hacer cierta intercambio, digámoslo así. Bueno, y por último hablaré de por qué es importante que nosotros actualmente sepamos los aspectos y analicemos los mercados internacionales de grupos culturales, como lo fue en América y en Europa. Yo escribí tres puntos que me parecieron muy importantes, sin embargo es un tema demasiado extenso. Iniciaré con el comportamiento del consumidor.
El comportamiento del consumidor varía según las diferencias entre América y Europa. Significan demasiado en los consumidores, valga la redundancia. Voy a poner un ejemplo: las preferencias de diseño, los valores sociales y las actitudes hacia el consumo. Esto puede variar considerablemente entre ciertos grupos culturales. También hay que comprender que estas diferencias son esenciales para adaptar varias estrategias de marketing y los productos y necesidades de expectativas del mercado. Es decir, a veces lo que uno debe brindar es la necesidad y la expectativa cumplirla del consumidor. Seguido de esto, la comunicación y la publicidad. Digamos que anteriormente el tema de la publicidad no era tan relevante, pero actualmente sí es demasiado relevante, digamos, en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook. Es demasiado importante para brindar seguridad sobre lo que tú estás vendiendo y dándole a conocer al consumidor. Son estrategias de comunicación y publicidad que son efectivas, que varían según la cultura. También lo que funciona en un país puede no tener el mismo impacto en otro. Es decir, si acá en Colombia los relojes se venden un 100%, puede que en Venezuela no se vendan un 100%. Es decir, no necesariamente todo tiene que generar gran impacto en todos los países. Puede ser también debido al lenguaje, al tono, a los valores y a la forma referente de comunicarse con el consumidor. Y por último, los aspectos legales y regulatorios. Acá son las diferentes culturas, también pueden influir en los aspectos legales y regulatorios de los mercados internacionales. Por ejemplo, las leyes de protección del consumidor, los estándares de seguridad y los requisitos de etiqueta, que pueden variar entre países debido a las diferencias entre los valores culturales y las prioridades, como lo mencioné anteriormente. Básicamente, con esto termino mi video. Doy gracias y espero me haya dado a entender a la perfección. Gracias.